Aleluya. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos se sienten felices y completos en la presencia de Dios? Sin duda, en su presencia hay plenitud de gozo. No un gozo parcial, sino plenitud de gozo. Y sin duda alguna, que cuando se está con Dios, no se echa en falta nada. Antes de empezar a compartir la palabra del Señor, quiero anunciar un par de cosas. Una, que el plazo de oración lo hemos ampliado, como ya dije el otro día, y hoy, aprovechando que estamos prácticamente todo, quiero decir esto. Hay un ejército que ha tomado esta iniciativa, que ha dado este paso adelante, como de aproximadamente 32 hermanos y hermanas, que han tomado este compromiso de estar orando desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Creemos que, como dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Y ampliamos esa franja de oración desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana. Y yo quiero saber si hay alguien en su mañana, ya sea antes de trabajar o después de llevar a los niños al colegio, en el momento que tú puedas. Si hay alguien en la mañana que va a tener un hueco para Dios, ¿puede levantar tu mano? ¿Alguien se anima a darle ese espacio al Señor? Dios os bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pues esos que están levantando su mano, sigan hablando con el hermano Juan, candidato, que es el que está anotando los nombres para asignar un horario y tomar ese compromiso con Dios. Todavía quedan días y queremos establecer un compromiso firme de oración, porque creemos de corazón que orar sigue funcionando. Aleluya. Hay métodos que no caducan, que son atemporales, y este es uno de ellos. Es un método que ha establecido Dios para su pueblo hasta que Él venga. Las oraciones de la Iglesia del Señor van a seguir subiendo ante el trono de Dios, porque Dios venga respondiendo a toda necesidad como solamente Él sabe hacerlo, por sanidad de los enfermos, para que nunca falte la gloria de Dios en medio de la Iglesia, para que Dios siempre nos visite y respalde, pastor, obrero, cuerpo ministerial de la Iglesia, que nos llene de sabiduría, dirección y autoridad de Dios para estar llevando a la Iglesia a los propósitos de Dios. Y una oración muy, muy, muy especial, que por favor te pido que anides en el corazón. Una de ellas es por nuestros hermanos perseguidos en el mundo, que son perseguidos por su fe. Todavía hay muchos países donde cuesta la cárcel y la muerte ser cristiano. Por oración por ellos, por fortaleza de Dios para nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Y esta para mí es la más importante de todas. Para que haya salvación de los perdidos. Para que el Señor, como Él quiera, nos use, nos comisione, tome nuestras vidas para alcanzar almas perdidas. Y como dice la palabra, que Él añada a la Iglesia cada día los que han de ser salvos. Amén. También decir que tenemos con nosotros dos hombres de Dios que nos están visitando, nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Daniel. Nuestro hermano Manuel, candidato de la Iglesia del Sinaí, siervo del Señor, buen amigo mío. Tuve la oportunidad de pastorearle allí en el Sinaí hace ya, pues, va a hacer 8 años. Y es de esas amistades que dejas en las iglesias, que aunque te marchas de la iglesia, pero la amistad queda. Y él me llamó para estar aquí con nosotros, escuchando y participando del culto. Con el hermano Daniel, que le acompaña. No ha querido subir por aquí a hacer nada, él es ministerio, es nacional, pero se ha preferido sentar ahí y no hacer nada. He respetado su decisión, le he dicho que subiera, que nos saludara, y él no ha querido. Pero sí que quiero pedirle que sea él, por favor, el que me presente al Señor en oración antes de estar predicando la palabra.
nos sigas guiando a tus planes y a tus propósitos, Padre. Es en el nombre de Jesucristo, Señor, que te presento a tu siervo en esta tarde, Padre, para que tú sigas usándolo, Señor, como tú lo haces, lleno de tu Santo Espíritu, lleno de tu unción y tu fuego, Señor. Habla, Señor, al corazón de tu pueblo, porque tenemos necesidad de oírte, tenemos necesidad de tu palabra, Señor. Gracias por esta maravillosa tarde, sabiendo que tú nos vas a bendecir en todo. Sí, Señor. Estamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien, pues vamos a la Biblia y este gesto quiero destacarlo. El gesto de sacar la Biblia, ¿sabes? Esta Biblia. Ya sabéis quién es el artista. Y palabra que qué maravilla. Qué ilusión me dio cuando la vi. Si ya de por sí la palabra de Dios siempre es gloriosa, en un formato de estos, pues es de los mejores regalos que te pueden hacer. Miren, como estábamos hablando, Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 12, dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¡Qué miedo! 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gracias a Dios por su palabra. La iglesia de Pérgamo, vamos a tomar unos minutos para ponernos en situación. Ya sabéis, contexto y vivencia del momento que estaba viviendo la iglesia de Pérgamo en el momento que recibe ese mensaje. ¿Cuál era? ¿Por qué empieza diciendo: conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás? Es una manera de comenzar diferente a como comienzan los demás mensajes. Conozco tus obras y dónde moras. ¿Por qué dice sé dónde moras? ¿Y por qué dice que allí está el trono de Satanás? Este es el primero de los 7 puntos que hoy quisiera compartir. Y lo primero que el Señor aborda en estas palabras es el problema de la idolatría. ¿Por qué el problema de la idolatría? Porque Pérgamo era conocida como centro religioso, era una sede religiosa importante en la región. Y allí había varios templos. Había un templo a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y las artes. Un templo a Dionisio, al que también llamaban Baco, que era el dios del vino, el dios de la fiesta, de la celebración y de la locura. Un templo al dios Asclepio, chura nombre, vale un dineral. Por si alguien va a tener familia y no sabe qué nombre ponerle al niño, ya te digo que Asclepio no. El dios de la medicina, representado en una serpiente. ¿Os habéis dado cuenta que lo que tiene que ver con medicina, farmacéuticas y cosas así, aparece una serpiente? Esto viene de este dios Asclepio.
al que llamaban el dios de la medicina, al que se recurría para las curaciones. También tenía un templo allí en Pérgamo. En lo más alto de la ciudad, un templo y un altar enorme al dios Zeus, al que los romanos también llamaron como Apolo, al que llamaban el padre de todos los dioses. El altar de Zeus, en el lugar más visible y más alto de la ciudad, se dice que tenía forma de trono gigante. El Señor, viendo eso, dice: allí está el trono de Satanás. ¿Por qué identifica Pérgamo como trono de Satanás? Porque era una ciudad en la que predominaba la idolatría. Y ya saben ustedes que el mal de la idolatría principalmente se trata de reemplazar a Dios, intentar sustituir a Dios. Ese es el error de la idolatría. ¿Y qué ocurre? ¿Qué nos enseña aquí la Biblia? Que donde Dios es sustituido, Satanás toma autoridad y dominio. El afán de Satanás, desde que se convirtió en Satanás, es quitarle el lugar a Dios. Y lamentablemente hay seres humanos tan necios que le conceden el deseo. Y le permiten al enemigo poner y colocar sustitutos y sucedáneos de Dios. Viendo eso, Dios dice: muy fácil, en una ciudad donde se me ha sustituido, donde no se reconoce al Dios verdadero y se van buscando versiones falsas de Dios, pues ahí Satanás tiene un trono. Porque el mayor trono de Satanás es la idolatría y la rebelión contra Dios. Pero había otro templo que creo que es el que más mensaje nos da en este tiempo. Y era el templo al César, el templo al emperador. Es decir, el emperador, como dijimos la otra vez, era tratado como un dios. Así lo exigía. Y ese trato recibía de sus súbditos. ¿Y de qué se trata este templo? Del endiosamiento del hombre. Y creo para entrar a la médula de este tema, de la idolatría, que la idolatría que más se practica y la más destructiva hasta hoy para el hombre es esta: el endiosamiento del hombre, la egolatría. El hombre sentándose en el trono que le pertenece a Dios. Y ahí encontramos el veneno de Génesis 3. La primera tentación de Satanás no fue: hazte un ídolo, no fue: hazte una imagen, no fue: invéntate una religión. La primera oferta de Satanás, que dio origen a todo, la primera semilla diabólica en el corazón del hombre fue: tú serás tu propio Dios. Seréis como Dios. Y esa es la fiebre de la naturaleza humana: querer ser su propio Dios, la autosuficiencia. El hombre queriendo ser solo, autónomo, independiente, queriendo hacer su propia voluntad y vivir a su manera. Y si hablamos del endiosamiento del hombre ocupando el lugar de Dios, de la adoración al yo, creo que en este tiempo solo basta echar un pequeño vistazo a nuestra sociedad y ver que si hay un tipo de idolatría que hoy se lleva, es la adoración al yo. Cada vez se llevan menos los santos, las vírgenes. Todavía queda como tradición y todavía queda una generación mayor arraigada al catolicismo en nuestro país. Pero vamos a hablar de nuestro país. Eso cada vez tiene menos fuerza. La idolatría más fuerte de este tiempo es la adoración al yo, donde el hombre quiere ser su propio Dios y todo está concentrado en alimentar el ego de las personas. Satanás está discipulando a este mundo, a esta generación, para creer en sí mismo por encima de todo,
para tenerse a sí mismo por encima de todo y para anteponer sus deseos y su ego por encima de todo lo demás. Esta es la idolatría de este tiempo. Y si hablamos de idolatría, de adoración al yo, incluso de monumentos a Satanás, aquí en Madrid podemos echar un vistazo al Parque del Retiro y allí lo tienes. El monumento al ángel caído. Somos de las pocas ciudades del mundo que tiene un monumento a Satanás. De las muy pocas ciudades del mundo que tiene edificado un monumento al diablo. De modo que lo que le dijo el Señor a Pérgamo no le queda tan dispar, no le queda tan mal a la iglesia de este tiempo en España y en Madrid, a la que Dios puede decirle: sé dónde moras, porque allí tiene un trono Satanás. Somos una de las capitales de Europa. Somos una de las capitales de Europa con más reivindicación al colectivo LGTBI. Vienen de toda Europa a celebrar sus fiestas a Madrid. Sí, somos una ciudad, y cuando digo somos, estoy hablando de la ciudad que nos rodea. Una ciudad y un país pionero en exaltar el pecado. Pionero y cabeza en exaltar la inmoralidad y lo malo. Pionero y cabeza en querer sacar a Dios de las instituciones. De ahí que el Señor dice: sé dónde moras, donde Satanás tiene un trono, el trono de la idolatría, de la adoración al yo, de la sustitución de Dios. Pero ahí estaba Pérgamo, a la que Dios dice: pero retienes mi palabra y no has negado mi fe. En medio de un entorno de suciedad, de idolatría, de adoración al yo, de semillas satánicas prosperando en la sociedad, de culturas establecidas en rebelión abierta contra Dios, aparece un pequeño huerto, un pequeño rebaño que resplandece en medio de las tinieblas y marca diferencia, al cual Dios le dice: pero retienes mi palabra, pero no has negado mi fe, pero te mantienes en tu sitio. Porque tengo que decir que aunque el mundo entero está bajo el maligno, porque eso lo dice la Biblia, cuando hay un pueblo de Dios que sabe a quién ha creído, aleluya, le pierde el miedo a ir contracorriente. Y es que tengo que recordarte esto: en medio de un mundo como este, no tiene que darte el más mínimo miedo ni reparo ir contracorriente. Y si hablamos de ir contracorriente de la cultura de la idolatría, y de la adoración al yo, ¿cuál es la contracorriente de la adoración al yo? Es la crucifixión del yo. ¿Queremos ir en contra del sistema de este mundo, sí o no? ¿Quieres marcar diferencia y caminar contracorriente a la manera de Jesús, sí o no? Aleluya. Pues ahora mismo, la manera más revolucionaria de decirle que no al sistema del mundo, de marcar diferencia y agradar a Dios, es que en medio de un mundo donde se establece la autosuficiencia como filosofía de vida, tú y yo nos atrevamos a vivir en completa dependencia de Dios. Esto es lo que el mundo no puede asimilar. Esto es lo que al mundo le choca. Que en un mundo donde se vende la independencia, no dependas de nadie, no vivas por nadie, no te sujetes a nadie, dirige tú solo, toma tus propias decisiones, haz
lo que te hace feliz, cuídate a ti mismo, el que importa eres tú. El mundo constantemente diciendo eso, estableciendo esa mentalidad, y tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, hay poder en ti, hay alguien muy grande en ti. Consigue tus propios sueños, persigue tus propias metas. En medio de un tiempo donde se lleva tanto decir eso, ahora mismo lo revolucionario es darle la vuelta a eso y entender el principio bíblico, y es que somos completamente dependientes, que nada podemos por nosotros mismos, sí, que somos seres pequeños, insignificantes, que van a su cabeza y le dicen al mundo: mira, si tú quieres caminar solo, conseguir tus propios sueños y vivir a tu manera, allá tú con tus consecuencias y con tu pan te lo comas, porque yo he comprendido, aleluya, que para mí ser alguien y madurar y desarrollarme no significa ser independiente. Al contrario, si algo tengo claro en esta vida, es que dependo de Dios, es que necesito a Dios, es que camino con Dios. En medio de un mundo donde causa vergüenza la dependencia, necesitamos abrazar la dependencia de Dios sin vergüenza alguna y decir: no me da temor ni lache ni vergüenza alguna. Reconocer públicamente que dependo de Dios, que no soy nada sin Él, que no consigo nada sin Él, que no puedo nada sin Él, que no puedo dar un paso sin Él. Pregunto, ¿cuántos han aprendido esta lección en la vida? Que separados de Él nada podemos hacer, dependiendo de Él. De modo que en tiempo de idolatría, egolatría y adoración al yo, donde Satanás toma su trono, hay un pueblo que le ha quitado ese trono a Satanás y ha dicho: en mí no tendrás lugar, porque dependo de Dios. Y no hay nadie tan vacunado contra Satanás como alguien que depende de Dios. Lo tercero que encontramos es la empatía de Dios. Tenemos un Dios empático que le dice: sé dónde moras. Cuando le dice sé dónde moras, no solo le está describiendo el estado de la ciudad donde vive. Al decirle sé, conozco, le está diciendo: tranquilo, porque estoy al tanto de todo. Lo sé, no paso de largo, lo sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Lo que te rodea, lo sé. Y yo creo que alguien, y sé que a alguien le trae paz en este momento el hecho de que Dios le diga: estoy al tanto de todo, tranquilo. Nada te tranquiliza tanto, nada te llena tanto de paz como escucharle a Él decir: tranquilo, estoy al tanto de todo. Sé dónde moras, sé dónde estás, sé por dónde estás pasando. Dios le está diciendo: conozco tu situación, conozco tus luchas, conozco la presión a la que te enfrentas. Aleluya. Él conoce a sus ovejas. Donde nosotros vemos un manto de personas, un manto de caras que simplemente llenan un auditorio, Dios ve cada alma, cada sentimiento, cada lucha, cada pregunta, cada obstáculo no superado. Él nos mira de otra manera. Dios te conoce a la perfección y te reconforta cuando te habla y te dice: lo sé, tranquilo, ya lo sé. Aún antes de que me lo hayas contado en oración, yo ya lo sé. Sí, te mando a orar y que me cuentes y que me digas, pero porque tú lo necesitas. Pero yo ya lo sé, estoy al tanto de todo. Sé dónde estás pasando. Escúchame, a Dios no le es indiferente ningún aspecto de tu vida. Los hombres tenemos tantas limitaciones, que tantas veces no llegamos, no alcanzamos, dejamos tantos vacíos, tantas decepciones, de que esperabas algo y quizá no lo ves, no lo tienes. Pero tengo una buena noticia: Dios te conoce
Le importas. Está al tanto de todo. Conoce tus fortalezas y debilidades. Aleluya. Conoce lo que te hace mal, lo que te hace bien. Conoce perfectamente todos los aspectos de tu ser, hasta lo que tú mismo no conoces. ¿Y qué ha hecho? Pues sencillamente, como está al tanto de todo y lo sabe, lo que hace es proveerte su gracia. Santo Dios. Proveerte su gracia. ¿Y qué hace su gracia? Su gracia lo que hace es capacitarte. Capacitarte, ¿para qué? Para que enfrentes y superes lo que humanamente no podrías. Para que enfrentes y superes lo que con tus fuerzas no podrías. Para que logres y alcances lo que por capacidades humanas no podrías. Pero llega Él y te dice: tranquilo, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Como le dijo al apóstol 3 veces el apóstol: quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón, me duele, no quiero estar pasando por aquí. Y Él le dice: bástate mi gracia. Una frase a menudo mal entendida. Normalmente la tomamos como que es una palabra de un Dios que no quería contestarle, que no quería como ayudarle mucho, y que desde el trono le dijo: bástate mi gracia, apáñate como puedas. Pero realmente no era eso, no era bástate mi gracia, no voy a hacer nada, quédate ahí, aprende a vivir con ello como puedas. Cuando el Señor le dice: te basta mi gracia, le está diciendo: mira, Pablo, amigo, siervo, quite o no quite lo que te está haciendo daño, tienes que saber algo: que mi gracia te va a capacitar para seguir caminando. Aunque a veces te tenga que decir que no, otras veces te tenga que decir que sí, pero cuando digo sí y cuando digo no hay algo que no cambia. Es que mi gracia va contigo y te capacita para atravesar desiertos, para cruzar mares, para escalar montañas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Hay otra versión que dice: mi amor es todo lo que necesitas. Y yo no sé quién habrá aquí, quizá enfrentando cosas, enfrentando luchas, enfrentando desafíos, a quien Dios le dice: estoy al tanto de todo, lo tengo todo anotado, no se me va una. Tranquilo, porque mi gracia es todo lo que necesitas. Porque lo que a ti te falta, a Él le sobra. Donde tú no llegas, Él sí llega. Donde tú eres débil, Él es fuerte y poderoso. Así que tranquilo. Sé dónde moras. De ahí pasamos a una reprensión. Porque Él es capaz Él es capaz de animar, consolar y reprender. Pero bendice tanto y sana tanto y de igual manera cuando consuela, cuando anima, que cuando reprende y exhorta. Porque nunca lo hace sin amor. Y habiéndole dado los aprobados, ¿recuerdan que las iglesias estaba pasándoles nota, aprobados y suspensos? Llega el suspenso. Y en el suspenso le dice: Pérgamo, tengo contra ti que tienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, y a los que tienen la doctrina de Balaam. Un suspenso. En Pérgamo se había consentido personas con una doctrina que no era de Dios. Por eso el Señor dice: tienes ahí. Esa expresión tienes ahí le está diciendo: lo tienes en la iglesia y tiene lugar en la iglesia y tiene influencia en la iglesia. Entonces ahí, ¿qué le dice Dios? Pues suspendido. Porque yo aborrezco lo que enseñan, lo que siembran, lo que producen, y tú les das lugar. Y esto es un aviso para nosotros como iglesia. ¿Y sabes cuál es? Y lo digo siendo consciente que en este caso va para mí primeramente, por el lugar que ocupo, y para todos en conjunto de iglesia. Y el aviso es este: somos responsables de lo que consentimos. No somos responsables de lo que hacen otras personas a nuestro alrededor. Cada uno tiene su voluntad, su corazón y su facultad para decidir obedecer a Dios o desobedecerle. Pero sí somos responsables de nuestra actitud ante ello. No siempre podrás controlar lo que hacen otras personas cerca de ti, pero de lo que sí eres dueño es de si lo consientes o si por tu parte te desmarcas. Cuando veas algo a tu alrededor que no es de Dios, si puedes, evítalo.
Y si no lo puedes evitar, por lo menos desmárcate. ¿Por qué? Porque cuando no me desmarco y no tomo medidas sobre algo que no es de Dios, dice el Señor, arrepiéntete, es decir, cambia de actitud, toma medidas. Porque si no, vendré y pelearé con la espada de mi boca, la espada de su boca, que es juicio. Está diciendo Dios, si tú no tomas tu lugar, no haces lo que tienes que hacer, lo haré yo. Pero ¿cuál es la paz y la tranquilidad? Que cuando alguien ha tomado una actitud de Dios, puede tener la garantía de que cuando venga ese juicio no le alcanzará, porque no ha participado de ello. La iglesia debe cuidar su pureza. Y somos responsables de lo que consentimos. La doctrina de Balaán y de los Nicolaitas, el Señor la aborrecía, porque en un resumen podemos decir que era una doctrina que se basaba en repartir licencias para el pecado y el desorden. Y donde esa semilla prosperaba, había gente que perdía el temor de Dios y se descarriaba a vivir de cualquier manera. Por eso tengo que decir que la santidad es muy valiosa. Y la santidad conviene a nuestra casa y conviene a la casa de Dios. Porque si no, los juicios existen, También en tiempo de gracia, los juicios existen. Porque Dios es bueno, pero no inofensivo. La cruz no ha hecho a Dios inofensivo, sino que le ha dado la santa oportunidad de ser benevolente con nosotros, pero no es inofensivo ni puede ser burlado. Los juicios existen. Lo que pasa que como Dios no va por la calle soltando juicios, porque si no, ¿quién quedaría? Lo que Él tiene es un objetivo, y el objetivo es enviar primero su palabra para que haya arrepentimiento y evitar en la máxima medida de lo posible que haya juicios. Cuando no hay arrepentimiento y se han agotado todas las posibilidades, donde no funciona la palabra, funcionan los juicios, porque Él tiene espada aguda de doble filo. Es una espada que transforma para santificación o que destruye en el juicio. Pero Dios sabe juzgar. Pero todo eso tiene una solución. Hay una sola cosa que detiene el juicio de Dios y se llama arrepentimiento. Pero después de la advertencia termina con una promesa, y esta promesa me hace tanto bien. Llevo ahora mismo 26 minutos van a dar. ¿Me dejas que te comparta la promesa y con esto terminamos? Y al que venciere le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca que lleva un nombre, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. ¿Por qué el maná escondido y por qué una piedrecita blanca con un nombre? ¿Cuál es el maná escondido? Si el maná no era para esconderlo, era para comer. Y caía todos los días. Y el pueblo comía, caían toneladas de maná. Imagínate cuánto maná tiene que caer para millones de personas, para unos 2,5 millones de personas. Lo tomaban, lo comían, algunos lo cocinaban, lo comían. Pero al otro día, ¿qué pasaba? Se pudría, criaba gusanos. Pero entonces, ¿cómo puede haber un maná escondido? Le dijo el Señor a Moisés: toma un trocito del maná, una medida de maná, la metes en una urna, y Moisés le dice a su hermano Aarón: toma, como sumo sacerdote, esta urna con una medida de maná y métela en el arca del testimonio. El arca del testimonio que simbolizaba la presencia de Dios, el asiento de Dios en la tierra. Ese que era el maná escondido. ¿Por qué? ¿Por qué era diferente? Porque el maná caía para un uso diario y su fin era el estómago del pueblo o pudrirse en el campamento.
Pero hubo un maná diferente en una urna de oro, que no se quedó en el campamento, sino que fue elevado al lugar santísimo y llevado a un lugar de incorrupción. ¿Te suena de algo? No se quedó en el campamento donde el maná se pudría, sino que fue elevado a un lugar de santidad, de incorrupción, en una urna de oro, en la presencia de Dios. El maná, ¿quién lo envió para comer? Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es alimento, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo Dios para cubrir la sed de su pueblo y el hambre de su pueblo? No solo les envió maná en el desierto, acuérdense que Dios siempre envió el alimento de su palabra para su pueblo. Levantó a Moisés, levantó a Jeremías, levantó a Isaías, levantó a Ezequiel, levantó a Daniel, a Amós, a Abdías, a Miqueas, a Zacarías, a Ageo. Siempre estuvo levantando hombres que viniesen con porciones de maná de la palabra de Dios. Pero estos hombres que Dios levantaba, como los profetas y los patriarcas, ¿qué eran? Eran maná del campamento. Y el maná del campamento, ¿qué pasaba? Que tenía un tiempo, tenía una utilidad, y cuando daban el alimento que tenían que dar, al final, al igual que el maná se pudría en las ollas y en el campamento, el cuerpo físico de los hombres de Dios que hacía su labor, al final también entraba en corrupción porque era temporal. Pero en medio de ellos hubo un maná que también fue enviado a la tierra, pero no acabó corrompido como todos los demás pedazos de maná, sino que fue elevado a un lugar de santidad y de incorrupción. ¿Te suena de algo? Hay uno que dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente. Y cuando él vino empezó a alimentar al pueblo. Pero cuando acabó de alimentar al pueblo, ¿qué hizo? ¿Ver corrupción en la tumba? No, él era diferente. Él fue llevado a un lugar de santidad, de incorrupción, a la presencia de Dios. ¿Dónde? Envuelto en una urna de oro. No podía ser de otro material. En el arca tenía que haber una urna de oro. Esto nos está dejando ver aquel que en su día estuvo cubierto de una urna de barro, de humanidad, de un cuerpo físico de hombre, pero cuando se levantó a los cielos recuperó ese envoltorio de oro, recuperó el brillo divino y fue elevado a un lugar de incorrupción. Porque Él no tendría que ver muerte ni corrupción, porque Él es Dios y porque no conoció pecado. Por eso cuando pasaban los años, ese mismo maná que se pudría en un solo día en el campamento, abrías el arca del testimonio y ahí estaba la urna con el maná. 100 años no se pudría, 200 años no se pudría, 300 años no se pudría. ¿Por qué? Porque había sido elevado a un lugar donde el tiempo no afectaba. Porque en la presencia de Dios se mantenía vivo, se mantenía fresco y se mantenía puro. Cuando vemos a Jesús, vemos el pan vivo que descendió del cielo. Cuando sube a los cielos, recupera su envoltorio de la naturaleza divina que Él tenía, del cual se había despojado. Se había despojado del brillo divino, no de la naturaleza divina porque era Dios, pero sí del brillo de su divinidad. Pero cuando vuelve al trono, recupera el brillo de la deidad del cual se había despojado. Se sienta en un lugar de incorrupción, a la diestra de Dios el Padre, en un lugar mejor que el lugar santísimo, a la diestra del trono de Dios. Y al que venciere, ¿qué dice Dios? Que le dará a comer del maná escondido. Nuestro alimento es Él. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Estamos comiendo, alimentándonos de la palabra de Dios. Cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Simbólicamente, estamos comiendo de su cuerpo, estamos tomando de su sangre. ¿Para qué? Para recordar que tenemos comunión con Él, porque Él nos alimenta, porque Él es nuestro alimento, Él es el pan vivo que nos mantiene con vida. ¿Y qué pasa? Que mientras nos alimentamos de Él, por dentro tenemos vida. Aleluya. Pero ¿y qué le pasa a este cuerpo físico que enferma, que se debilita, que todavía es mortal? Porque este cuerpo todavía tiene que recibir de ese alimento del que ahora está recibiendo nuestro espíritu y nuestra alma. Llegará un día donde la trompeta final suene y el pan vivo nos dará a comer la inmortalidad del cuerpo y nos dirá: levántate, amada mía, amiga mía, porque ha pasado el invierno.
levántate y hazme oír tu voz, porque se acabó la muerte, se acabó la enfermedad. Llega la hora de que te alimentes de la inmortalidad para disfrutar de mí por una eternidad y yo de ti por una eternidad. Al que venciere le daré a comer ¿de qué? Del maná escondido, del alimento de la vida y de la inmortalidad del Cristo de gloria. Y la última promesa: y le daré una piedrecita blanca con un nombre. ¿Por qué un nombre? ¿Y por qué una piedrecita blanca? Muy rápido te lo comparto. La piedrecita blanca, según los que saben, puede estar simbolizando en primer lugar inocencia, en segundo lugar honor, en tercer lugar nuevos comienzos. ¿Por qué inocencia? Porque se dice que en los juicios de antiguamente, una de las formas de dictaminar el jurado si el acusado era culpable o inocente era traer una piedra. Si salía una piedra negra, había sido declarado culpable. Si le enseñaban una piedra blanca, estaba siendo declarado inocente. Cuando el Señor dice que nos dará una piedrecita blanca, está diciendo: te recordaré una vez más que has sido declarado inocente y justo en Jesucristo. Aunque el enemigo te recuerde tus debilidades, tus tropiezos, las veces que la mangaste, las veces que tropezaste, las veces que lo hiciste mal, tranquilo, el Señor levanta una piedra blanca y te dice: yo de todo eso no me acuerdo. Cuando yo te veo, veo justicia, veo pureza, veo limpieza, porque has sido justificado por la fe y tienes paz para con Dios. La piedrecita blanca puede estar significando inocencia. En segundo lugar, puede estar significando honor. ¿Por qué honor? Porque se dice que la arquitectura que se llevaba y el diseño que se llevaba en aquel tiempo en Pérgamo eran piedras de color oscuro. Era un tipo de piedras que en las fachadas, en las paredes, en los lugares veías un color oscuro en las piedras. Pero cuando había que poner un recordatorio honorífico en la ciudad para recordar el nombre de alguien insigne, de alguien ilustre, ¿saben qué hacían? En vez de placas, como ahora ponemos placas de metal con el nombre de alguien, ponían una piedra de color blanco para que destacase entre tanta piedra oscura. Y en esa piedra de color blanco decían: este ciudadano, este rey, este procónsul, esta persona tiene honor y dignidad en la ciudad de Pérgamo. ¿Qué pasa? Los creyentes en Pérgamo estaban cada día experimentando el rechazo, la humillación, el maltrato, diciendo: no sois nada en Pérgamo, no sois nadie en Pérgamo, esos honores no son para vosotros. Viendo piedras blancas honrando a gente que no se lo merecía, mientras los cristianos eran perseguidos y humillados, pues dice el Señor: tranquilos, que esto es temporal. Hay un día donde te daré una piedrecita blanca. Es decir, todo el honor que no recibes aquí en la tierra, todo el reconocimiento justo que no recibes aquí en la tierra, lo recibirás en el cielo. Y todo el desprecio, todos los golpes, toda la humillación, todo el rechazo que está sufriendo mi iglesia aquí en la tierra será curado y será sanado cuando les muestre esa piedrecita blanca diciendo: mi iglesia tiene honor, mi iglesia tiene categoría, mi iglesia tiene grandeza, porque me pertenece. Y la piedrecita blanca y el nombre nuevo. ¿Por qué un nombre nuevo? El nombre nuevo son nuevos comienzos, porque ya saben ustedes que a Dios le gusta cambiar nombres. Se encuentra con Israel y le dice: te llamaré. Se encuentra con Jacob y le dice: te llamaré Israel. Se encuentra con Abraham a secas, que significa padre exaltado, y le pone Abraham, que significa padre de multitudes. En la Biblia a Dios le gusta cambiar nombres. Se encuentra con Simón y según se lo presentan: mira, Señor, te presento a Simón. Le da la mano: encantado, Simón, desde hoy te llamarás Pedro. Porque a Dios le gusta cambiar nombres y solo Él lo puede hacer. ¿Tú te imaginas el día que yo llegué por aquí saludando, aprendiéndome los nombres, que dijera: encantado, Aarón, desde hoy te llamarás Ricardo? Solo Dios lo puede hacer, pero Él lo hace. ¿Por qué Él se la gasta así? Según te lo presentan y le estás conociendo, te saluda y te dice: tú traes un nombre, ¿no? Traes un pasado, traes una historia. Pues yo cambio todo eso, tu nombre, tu pasado, tu historia. Conmigo empiezas de nuevo. Nuevos nombres son nuevos comienzos. Él se encuentra a Saulo y
cuando se lo encuentra en el camino, lo derriba. Cuando lo pone patas arriba le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Mira, vete donde Ananías, que va a orar por ti y vas a encontrar tu propósito en la vida. Y no sabemos cómo ha pasado, no sabemos quién se lo ha dicho, no sabemos de qué manera, pero el que ha entrado llamándose Saulo, que significa grande, ha salido de allí lleno del Espíritu Santo, sirviendo a Dios, y llamándose Pablo, que significa pequeño. Porque a Dios le gusta cambiar nombres, le gusta borrar historias pasadas, le gusta reescribir nuevas historias. Y hoy yo te vengo a decir: no sé qué es lo que el mundo ha escrito sobre ti, no sé qué escribió sobre ti tu familia, no sé qué es lo que tú mismo escribiste sobre ti, pero te vengo a decir que a los pies de la cruz hay una tinta que borra todo el pasado y se llama la sangre de Jesucristo. Y cuando Él te toca y te trata, te dice: te cambio el nombre, te cambio el pasado, te cambio el presente, marco tu futuro, porque soy tu Dios. Y si todo esto pasa al encontrarse con Jesús en la tierra, ¿qué será? ¿Qué será? Vamos a acabar con estos 30 segundos de imaginación. Toda la imaginación arriba, ¿vale? Nos ponemos todos por un momento ahí en la puerta del cielo. Estamos esperando, nos toca ya. Vamos a entrar. Te ves con el Maestro cara a cara. Te recibe y te saluda. Te dice: tengo algo para ti. Te enseña una piedrecita y te dice: mira, esto no lo digamos por ahí, lo sabemos solamente tú y yo. Recibes esa piedrecita y tiene un nombre nuevo. Hermanos, si ha cambiado nuestra vida, si se ha borrado nuestro pasado y se ha escrito un nuevo comienzo ahora, cuando le conocimos aquí y nos cambió el corazón y el nombre aquí, ¿qué será cuando le veamos allí? ¿Qué será ese nuevo comienzo? Cuando Él te reciba, te ponga ese nombre nuevo que solo tú y Él sabéis, y te diga: ¿sabes qué? La tierra quedó atrás, empezamos una nueva historia. Escucha, no sé qué pondrá en esa piedrecita y no sé qué pasará en esa nueva historia en la eternidad con Él. Lo que sí sé es que merece la pena cualquier cosa, con tal de llegar allí, con tal de llegar a ese momento, a esa graduación, y quedarte de frente al Maestro, recibir esa piedrecita con el nombre nuevo, empezar una nueva historia con Dios por la eternidad. Se queda atrás las debilidades, se quedan atrás los fracasos, se queda atrás el dolor. Empieza una nueva historia por la eternidad. Al que venciere le daré del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solamente el que lo recibe. Y hay un nombre que nos hemos dejado sin mencionar. El único nombre propio que aparece de la iglesia de Pérgamo: Antipas. La biografía más corta de la Biblia. Amador, 3 letras tenía su biografía, 3 palabras. La biografía más corta. No tiene un capítulo, no tiene 4 versículos. La biografía más corta de la Biblia. Pero mira qué biografía: Antipas, mi testigo fiel. Mi testigo fiel. Qué poco dice de Antipas, pero cuánto dice de Antipas. Que el Rey de Gloria le mire y mande escribir de él cuando ya no está y dice: Antipas ha sido mi testigo fiel. Por eso quiero acabar diciéndote: esta fue la huella que dejó Antipas. He intentado buscar información de él y no lo he encontrado. No se sabe más nada. ¿Qué lugar ocupaba? ¿Quién era? ¿Qué hizo? Un misterio, pero suficiente ya para imitarle y tenerle envidia. Que el Maestro se llenó la boca hablando de él y dijo: Antipas es mi testigo fiel. Porque fue una biografía corta, pero dejó un legado para toda la vida y un impacto para la eternidad. Acabo diciéndote: ¿qué legado quieres dejar en esta tierra? ¿Qué recuerdo quieres dejar en esta tierra?
¿Qué huella quieres dejar en esta tierra? No te pregunto qué posición vamos a ocupar, cuánto van a hablar de nosotros, si vamos a salir en internet, la popularidad que vayamos a tener. No, ¿qué legado vas a dejar en aquellos que te conocen? ¿Qué va a decir Dios de ti? Quiera Dios que cuando ya no estemos, a Él se le llene la boca y diga: mi testigo fiel, ha sido fiel, ha sido fiel. ¿Cuántos quieren ser fieles a Él? Levanta tus manos al cielo y adórale. Hasta aquí la palabra. Tómate este minuto para darle gracias a Dios. Fieles como la iglesia de Pérgamo. Fieles como Antipas, testigo fiel. Fiel hasta las últimas consecuencias. Fiel, fiel para su gloria. Gracias, Señor. Emilio, ¿cuánto ha salido de la ofrenda? Gracias, Señor. Quien pueda se ponga en pie para darle gracias al Señor, en un gesto de honor y de respeto a la presencia del Señor. Si quieres dejar esa huella de ser un testigo fiel del Señor, de ser agradable delante de Él, si quieres poner por obra los dichos de su boca, pídele al Espíritu Santo ahora que te fortalezca, que te capacite para ser la persona que Dios quiere que seas. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Rey de Gloria. Cuánto bien nos haces. Gracias, Padre.